Para comenzar, ¿sí? Tenemos que entender que para saber acerca de la ontogenia del electroencefalograma tiene mucho que ver la maduración de los patrones del electroencefalograma van a ir de la mano con todos los procesos madurativos que se van a dar a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir? Sobre todo desde la migración, la sinaptogénesis, que es lo que vamos a empezar a registrar nosotros, ¿sí?, en el electroencefalograma neonatal, y que estos patrones de actividad electroencefalográfica que se registran van a ser totalmente específicos para los hallazgos que vamos a encontrar tanto en vigilia como en sueño, y que este estudio, el electroencefalograma, nos permite valorar la corteza cerebral inmadura y las conexiones que se están formando en esta etapa, ¿sí? Tiene un periodo crítico el electroencefalograma, que es desde el recién nacido prematuro hasta los 3 meses de vida, donde estos cambios que son generados por la sinaptogénesis se van a dar de manera muy rápida, ¿sí?, casi cada semana, cada 2 semanas, sobre todo en esta etapa de prematuro a recién nacido, de término, donde es muy importante para nosotros conocer la edad para poder correlacionarlo con los hallazgos, ¿sí? Y bueno, tener en cuenta que siempre que ustedes tengan que valorar un registro electroencefalográfico de edad neonatal para saber si es normal o anormal, dependemos totalmente los primeros 6 meses de vida de corregir la edad gestacional, ¿sí?, para poder correlacionar los hallazgos de manera adecuada. Si bien recordarán ustedes que el proceso de sinaptogénesis empieza alrededor de las 25 semanas de gestación, nosotros los primeros registros de electroencefalograma que tenemos, ¿no?, en los niñitos prematuros de las descripciones están a partir de las 27 semanas. Entonces hay una correlación estrecha con el hecho de la sinaptogénesis y que finalmente también es parte de, está en la parte también intermedia de la migración del centro hacia la periferia, hacia las áreas corticales, ¿sí?, y el establecimiento de conexiones, ¿no? Y así tenemos nosotros que esta mayor conectividad se van a dar durante los primeros 3 años de vida, ¿sí?, con los cambios más significativos, como les digo, desde recién nacido a los 3 meses, pero estas sinapsis, recuerden que se van a seguir realizando. Más o menos a los 3 años ya se generan muchas conexiones entre neuronas, ¿no?, pero ya se tiene que especializar más. Entonces viene la poda sináptica y solamente quedan aquellas vías que son, digamos, funcionales o que ya están organizadas de manera más, con una función específica. Ya no nada más es conectarse por conectar, ¿no? Entonces, todos estos hallazgos en cuanto a la sinaptogénesis tienen que ver porque en el electroencefalograma lo que vamos a registrar nosotros van a ser ritmos cerebrales, y esos ritmos cerebrales van a ser generados por la suma de potenciales postsinápticos inhibitorios excitatorios que se van a generar a nivel de la corteza cerebral y que van a ser registrados a través de los electrodos de superficie. Si bien nosotros con el electroencefalograma vamos a valorar tanto las actividades cerebral de neuronas corticales como de estructuras subcorticales y las proyecciones tálamo-corticales, estas van a cambiar conforme se va madurando nuestra corteza cerebral, ¿sí? Ustedes ya bien saben que, bueno, para el electroencefalograma utilizamos el Sistema Internacional 1020, ¿sí?, que como recordatorio rápido, todo lo que es nones del lado izquierdo, todo lo que es pares del lado derecho, ¿sí?, y que tiene una nomenclatura específica en base a la letra que nos va a denominar el lóbulo que está registrando y la región como tal, ¿no? Nada más recordar los que tienen la letra Z, quiere decir que son de la línea media, y los que utilizamos FZ, CZ y PZ. Pero tenemos un pequeño inconveniente en neonatos, ¿no?, sobre todo en los neonatitos tan pequeñitos, ¿no? Si hay un diámetro muy pequeño, no, la distancia interelectrodo nos puede quedar muy reducida y no darnos tanta diferencia de campo eléctrico. Entonces, como les explicaba, para el electroencefalograma neonatal es muy importante que nosotros le correlacionemos, ¿sí?, con la edad real del cerebro, y eso es muy importante, no sé, cuando ustedes les piden interconsulta. Yo sé que la mayoría de aquí son neurólogos y a veces como neurólogos no quisiéramos ver niños, ¿no?, pero luego el neonatólogo llega y nos pide, ¿no? Pero pequeño detalle,
puede pasar, digo, no creo que sea la excepción aquí. Allá luego nos llega el internito que nos presenta al paciente y nada más nos dice, nació de tantas semanas, ¿no? O tiene tantos días de vida, extrauterina, pero no nos ponen la edad de semanas a las cuales, las semanas de gestación con las cuales nació, para sumarle la edad cronológica después de haber nacido y finalmente poder sacar la edad gestacional corregida y así nosotros poder correlacionar los hallazgos del electroencefalograma, ¿no? Entonces, en el 2013 está la propuesta de la guía de la de la Sociedad Americana de Neurofisiología Clínica, donde el montaje para el electroencefalograma se utilizan 11 electrodos, ¿sí? Es un montaje reducido, en el cual solamente los que están con círculo rojo son los que se colocan, los frontopolares, los centrales, temporales medios y los occipitales, y todos los de línea media, que sería FZ, CZ y PZ, ¿sí? Y hacemos entonces un registro electroencefalográfico con montaje reducido. Sin embargo, para el neonato es muy importante que nosotros también hagamos un registro poligráfico, que quiere decir que aunado a los canales de electroencefalografía tenemos que registrar lo que sería el electroculograma, la actividad electromiográfica en el nivel de la barbilla, el electrocardiograma, la banda respiratoria torácica y abdominal, ¿sí? Para ver las oscilaciones de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, perdón, la oximetría de pulso y el termistor, ¿no? Todos ellos, ¿por qué? Porque como vamos a ver parte de la maduración, en los primeros, entre más prematuro sea el recién nacido, no nos va a poder, lo podemos ver dormidito, pero no podemos distinguir claramente si puede estar el niñito en sueño quieto o sueño activo, para poder determinar estos estadios de sueño, ¿no? Así como si tiene algunas alteraciones en los patrones respiratorios e identificar artefactos, ¿no? Entonces, aparte de saber la edad y hacer la edad gestacional más los días de vida y tener la edad gestacional corregida, es muy importante conocer también el estado bioconductual en el que se está registrando el estudio, ¿no? Y nosotros conocer cuáles son las características de este estado bioconductual. ¿Por qué? Porque dependiendo en el estadio que esté, van a ser los hallazgos que esperamos encontrar para su edad, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que alrededor de las 25 semanas empiezan los primeros, digamos, como esbozos de lo que intentaría ser el sueño, ¿sí? Parte de los estadios del sueño y tratar de dividir lo que sería posteriormente sueño y vigilia. Entonces, en el sueño, lo que sería el sueño activo, que es algo que predomina en los neonatos, a diferencia de nosotros conforme vamos madurando, que se nos va disminuyendo, ¿no? En ellos predomina más el sueño activo, ¿sí? Y este sueño activo viene siendo el equivalente al sueño REM, al de movimientos oculares, ¿sí? Entonces, vamos a tener movimientos oculares, va a haber ausencia de tono en la electromiografía, va a haber irregularidades o variabilidad en la frecuencia cardíaca y en la frecuencia respiratoria, y vamos a tener un trazado de bajo voltaje en un recién nacido de término en promedio de 20 a 30 microvoltios, ¿no? Entonces, la mayoría de los niños empiezan en sueño activo, de vigilia se pasa directamente a sueño activo, de sueño activo pasaría a una etapa transicional en la que no podemos definir por estos biomarcadores, ¿no? De estos parámetros poligráficos que estamos viendo, si están, catalogarlos si está en un sueño activo o en un sueño quieto, que vendría siendo el equivalente o el que va a pasar a formar el sueño no REM. Entonces, en el sueño no REM, pues no hay movimientos oculares rápidos, ¿sí? Están disminuidos los movimientos del cuerpo y en la electromiografía encontramos registro de tono muscular, ¿no? Y la frecuencia cardíaca como respiratoria suelen ser más regulares, y el patrón en un niño de término es un patrón de trazo alterno. Ahorita vamos a ver las características electroencefalográficas. En vigilia generalmente podemos tener una vigilia tranquila y una vigilia que esté atractivo. En la vigilia tranquila generalmente el pequeñito va a estar con ojitos abiertos, con actividad continua. Generalmente la frecuencia que va a predominar en esta etapa son ritmos de actividad teta-delta, que son los más, digamos, de frecuencia menor por segundos, ¿sí? Y la amplitud sigue siendo o persiste un trazo de bajo voltaje, ¿no? Y va a haber un trazo, un estadio bioconductual que se llama indeterminado, en que no podemos clasificarlo como en cuál lo vamos de estos tres, ¿sí? En cuál lo vamos a clasificar, y eso lo podemos ver en niños con encefalopatía,
¿no? En el que no nos permite el poder clasificarlo en algunos de estos otros estados bioconductuales. Entonces, el desarrollo del sueño en el recién nacido, en los pretérmino, ¿sí?, que los vamos a definir por abajo de 37 semanas de gestación, vamos a ver que empieza el desarrollo del sueño a partir de las 25 semanas y generalmente empezamos a registrar los estudios que tenemos entre las 27, 28 semanas a 34 semanas, y lo que deben de predominar o observar ustedes es que generalmente y lo ideal es hacer un registro poligráfico en el recién nacido, ¿no? Debe de durar 1 hora. El ciclo, si es un ciclo parcial, un ciclo completo de sueño lo va a alcanzar entre 40 a 70 minutos. Pero lo que vamos a observar nosotros es que vean, a menor edad, estos ciclos de sueño son un poquito más cortos, entre 50 y 65 minutos. Está en esa transición de vigilia, lo que sería sueño, ¿no? Y lo que va a predominar, si ustedes se fijan en las 3 barras, es el sueño activo, ¿sí? Es lo que más predomina en el recién nacido, desde un 40 a 45%, en 35 a 40 semanas de un 55 a 65%, y vean, en el recién nacido de término está entre el 50 a 60%. Esto es algo muy importante porque conforme va madurando en el primer año de vida, nuestro sueño activo se va reduciendo de manera significativa, ¿sí?, hasta llegar a representar solamente un 50%, digamos, de lo que tenía en la etapa neonatal. Y el sueño quieto, que viene siendo el equivalente al sueño REM, no REM, perdón, está en menor porcentaje, ¿sí?, en los estadios que sería de 27 a 34 semanas y de 35 a 40, e incrementando su porcentaje conforme vamos en el recién nacido de término y posteriormente conforme va madurando el resto de la actividad cerebral, ¿no? Y si ustedes se fijan, el trazo indeterminado lo podemos observar que no podemos clasificarlo en ninguno de los estadios bioconductuales, sobre todo en la etapa pretérmino, ¿sí?, en los prematuritos, y en la etapa, digamos, entre las 37 y 40 semanas de gestación corregidas, también lo llegamos a registrar. Pero ya en un recién nacido de término ya no tengo que ver un trazado o un patrón de bioconductual en el registro electroencefalográfico de patrón indeterminado, sino ya puedo encontrar un patrón transicional, ¿no? Ahora bien, quedamos que todas estas sinaptogénesis van a ir generando ritmos cerebrales y finalmente acuérdense que dentro de los ritmos cerebrales quien nos va marcando el marcapaso de esta actividad hacia la corteza va siendo el tálamo, ¿no? Esto no lo vamos viendo en una etapa tan temprana de la edad. Recuerden ustedes a grosso modo las 4 frecuencias que vemos en el electroencefalograma, ¿sí?, más frecuentemente o que registramos, es la actividad delta, que es la más lenta, de 0.5 a 3.5, algunas literaturas les dice de 4 Hz, la actividad teta de 4 a 7.5 Hz, el alfa de 8 a 12.5, 13 Hz, y el beta, que es mayor o igual a 13 Hz, de 13 a 30 Hz, ¿no? Y va a depender del número de ondas por segundo, ¿no? Entonces, en la actividad de base de un neonato siempre vamos a tener que analizar las frecuencias. Generalmente predominan las frecuencias delta, teta, ¿sí?, con actividad alfa entremezclada principalmente. Y vamos a ver también variaciones de voltaje conforme va madurando el electroencefalograma. Generalmente en los pretérminos tienen mayor amplitud, ¿sí?, llegan a haber brotes de actividad de ondas lentas delta hasta de 250 microvoltios, ¿sí?, a diferencia de cuando ya tengo un niño de término, que generalmente andamos entre 20 y 50 microvoltios o 30 microvoltios. Entonces, a mayor maduración también la actividad cerebral va disminuyendo en voltaje, ¿no? Otro parámetro importante que tenemos que tomar en cuenta para cuando vamos a ver un registro electroencefalográfico, correlacionarlo con la edad, es los periodos de discontinuidad. ¿Y a qué se refiere eso? Se va a referir a la actividad eléctrica, ¿sí?, que presenta interrupciones ya sea por pausas u oscilaciones de menor amplitud, ¿sí? Entonces, este periodo donde tengo menor voltaje se va a llamar discontinuidad, ¿no? Y la continuidad se va a referir a aquella actividad eléctrica cerebral que se está registrando sin interrupciones o pausas de la actividad eléctrica, o sea, más o menos vas a mantener de manera constante el voltaje. Y esto lo vamos viendo más en los niños de término. Entre más chiquitos sean,
generalmente el trazo que vamos viendo, más prematuros, vamos viendo estos trazos discontinuos, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo, ¿sí? Como aquí se observa un trazo discontinuo, la duración que tiene y de repente tenemos un brote de actividad de mayor voltaje. Ahora bien, aquí lo vemos, por ejemplo, en un registro poligráfico de sueño quieto, donde tenemos los registros del electroencefalograma, arriba del electrooculograma, la electromiografía, y ustedes vean cómo tenemos periodos donde sobresale actividad lenta de mayor voltaje que se intercala o se intermezcla con brotes o con periodos de menor atenuación del voltaje de la actividad de fondo, ¿no? Entonces, esa característica es lo que vamos a tener, ¿sí? Y en el sueño activo, vean, conforme va madurando el electroencefalograma, tenemos un trazado continuo de actividad cerebral que no muestra tanta variabilidad en el voltaje, ¿sí? Ahora bien, también esto de continuidad y discontinuidad en los neonatos es muy importante que lo correlacionemos siempre con las semanas de edad gestacional corregida. Lo más importante es que les puse en las 29 a 30 semanas, ¿sí? En todos los estadios bioconductuales de vigilia, sueño quieto, sueño activo, el trazo va a ser ¿qué? Discontinuo, ¿sí? Es la característica de esta edad. Entre más chiquito, más discontinuo va a ser. A partir de la semana 31-33, el primero que vamos a observar una continuidad dentro de la actividad cerebral va a ser del sueño activo, que acuérdense que es el que va a predominar, ¿sí? Posteriormente, el que se agrega va a ser la continuidad entre la semana 34 y 35 de la vigilia. ¿Y quién va a persistir todavía, digamos, con un trazado de discontinuidad? El sueño quieto. Esta discontinuidad del sueño quieto, más o menos alrededor de la semana 38-40, que estaríamos hablando de un recién nacido de término, ya tendría que ser un trazado más continuo, ¿no? Y también tenemos que relacionar estas características, si es vigilia, sueño activo, ¿sí?, con la edad gestacional, de cuánto tiempo tienen que durar los periodos de discontinuidad. Recordar que entre más prematuros sean, los periodos de discontinuidad son mayores, llegan a ser hasta de 35 segundos. Y en cambio, en un recién nacido de término, los periodos de discontinuidad tienen que ir disminuyendo hasta alcanzar solo los 6 segundos. Y recuerden que cuando ustedes están viendo un trazado, no van a tomar como que el promedio de no sé, uno tiene 4, otro tiene 5 y otro tiene 6, ¿no? Y que saque yo el promedio y diga, pues no, la media va a ser 5, ¿no? No, van a tomar ustedes el trazado que presenta la mayor discontinuidad para poder nosotros decir cuál es la duración de estos periodos interbrote, ¿no? Aquí vemos en esta imagen también la correlación de cómo vamos viendo conforme van avanzando las semanas de gestación, van disminuyendo los periodos de discontinuidad en vigilia, ¿sí? Se va haciendo más, ya se hace continuo a partir de la semana 36 y en sueño quieto o sueño activo, en sueño quieto vamos a ver que también conforme va madurando, acuérdense, en los prematuros se va a decir trazo discontinuo, ¿no? De 35 semanas prácticamente para atrás. A partir de las 36 semanas lo que vamos a tener en el sueño quieto se va a denominar trazo alterno, ¿no? Y tiene que ir disminuyendo. Y conforme va madurando a ser un recién nacido de término, tenemos ese trazo alterno con periodos de discontinuidad más breves, pero que también se va a ir entremezclando con un sueño de ondas lentas, hasta tratar de ser un sueño más continuo así. Entonces, esta continuidad versus discontinuidad va a ir evolucionando de acuerdo a las semanas de edad gestacional. Entonces, quedamos que lo discontinuo lo vamos a ver en los prematuros. Y a partir de la semana 36, trazo alterno lo vamos a denominar, lo que veíamos en la gráfica pasada, y aquí está un ejemplo de un electroencefalograma, un registro poligráfico, donde estamos viendo un trazo alterno en un pequeño de 40 semanas de gestación, donde tiene periodos de discontinuidad de 2 segundos, que estarían dentro de los límites normales para su edad. Otro parámetro que tienen que valorar ustedes en el periodo neonatal es la presencia de la sincronía o asincronía de la actividad que ustedes están observando, ¿sí? Se va a denominar sincronía al brote de actividad eléctrica. Los chiquitos, ahora sí los prematuritos, son brotes de actividad que alternan con periodos de atenuación del voltaje, ¿no? Entonces, estos brotes de actividad entre un hemisferio y otro, ¿sí?, no debe de haber diferencia mayor o igual a 1 milisegundos, ¿sí?
Esto es lo si es menor a esto, vamos a decir que estoy viendo una actividad cerebral sincrónica, pero si excede a eso, ya vamos a caer en el otro rubro, que sería la sincronía. Entonces, ¿qué tenemos aquí nosotros? Que vamos a tener nosotros en la edad concepcional más de menor edad, periodos asincrónicos, y la sincronía se va a alcanzar más hacia el recién nacido de término, ¿no? Y aquí también les muestro cuál es lo que predomina. Inicialmente se dice que entre las 27 y 28 semanas podemos tener un trazo sincrónico entre el registro de sueño quieto y sueño activo. Ahí no podemos, digamos, como que diferenciar bien todavía la vigilia, ¿sí? Y esta es una sincronía no fisiológica, porque se supone que todavía no están las sinapsis bien hacia el tálamo, ¿no? Y que no hay algo que regule, y entonces que hay una como coordinación de los hemisferios cerebrales, y podemos tener esta sincronía inicialmente en estas etapas más prematuras. Pero entre la semana 29 y 30 ya el trazo es totalmente asincrónico, ¿sí? Como decía, en término ya se vuelve otra vez nuevamente sincrónico, pero esta ya es una sincronía fisiológica, porque ya las conexiones de sinaptogénesis están generando o están estableciéndose, ¿sí? Ahora bien, este es un trazo asincrónico. Digo, los que están hasta atrás van a estar como yo, ven como yo, ¿no, verdad? Entonces, bueno, rápidamente, es un trazo asincrónico, es un montaje longitudinal. Aquí tenemos el montaje longitudinal superior del hemisferio izquierdo, este sería longitudinal superior del hemisferio derecho, longitudinal inferior del izquierdo y longitudinal inferior del derecho. Y si ustedes ven, no aparece de manera sincrónica, esto es izquierdo y esto es totalmente ¿qué? Derecho, ¿no? Entonces, ese es un trazo asincrónico. A diferencia de este, que es un trazo que se ve en ambos hemisferios, que no hay diferencia en la aparición de tiempo en milisegundos, y es un trazo totalmente sincrónico, ¿sí? Ahora también tenemos que, como último punto, ver de la actividad de base la simetría o asimetría, pero relacionada con el voltaje. Parte de la madurez, podemos ver que se puede presentar, acuérdense, a menor edad, mayor amplitud. En un recién nacido de término, menor amplitud. Aquí lo importante es que tengamos nosotros en cuenta que no debe haber diferencias mayor o igual, digamos, al 50% entre uno y otro. Puede verse de repente un poquito más grande en otro, de manera alterna, por decirlo así, pero no de manera persistente. Y deben de manejar más o menos similares las frecuencias de ritmos cerebrales en ambos hemisferios. Ahora bien, ya que tomamos esos parámetros para poder nosotros ver la parte de maduración de nuestro electroencefalograma de un recién nacido, también tenemos marcadores madurativos. Estos marcadores madurativos, ¿qué quiere decir? Que son grafoelementos que se están generando o que se van a presentar en ciertas etapas de la edad del individuo, ¿sí? Y que el que no estén presentes para la edad que se esperan, o el que sigan presentes para la edad que ya debieron haber desaparecido, nos va a indicar una patología, ¿no? Entonces, los primeros elementos que tenemos son los brotes temporales teta, que se van a continuar con los cepillos delta beta. Aquí tenemos las 40 semanas, ¿sí? Y vean, dentro de esto vamos a describir cada uno de ellos, ¿no? Pero estos marcadores madurativos es muy importante saber para no describirlos como grafoelementos anormales. Entonces, los cepillos delta, que vieron que también eran los primeros que aparecían, ¿sí? Son de frecuencias muy bajas, va de 0.5 a 1.5 Hz, pueden ir de 50 hasta 250 microvoltios, pueden ser de gran voltaje, ¿sí? Y tienen un ritmo rápido, la característica es que tienen un ritmo rápido sobreimpuesto, y si son menores de 32 semanas, este ritmo rápido sobreimpuesto generalmente es un ritmo beta de 18 a 22 Hz, y posteriormente, si son mayores de 32 semanas, vean, se cambia el ritmo sobreimpuesto, pasa dentro de las frecuencias, digamos, del rango del ritmo alfa de 8 a 12 Hz, ¿sí? Entre más chiquitos sean, también van a tener una localización estos cepillos delta, ¿sí? Generalmente a las 26 semanas van a tener una distribución, lo que le daríamos más hacia regiones centrales, y menores de 32 semanas son centrales y solo en sueño activo.
Cuando ya están más grandecitos los niños, que son de término de 38 semanas, van a migrar, se van a ir hacia las regiones temporoccipitales y solamente lo vamos a ver en sueño quieto. Y generalmente a las 39 semanas desaparecen y son asimétricos y asincrónicos, ¿sí? También los brotes de actividad teta-alfa temporales, la frecuencia está dentro del rango teta, ¿sí? También pueden ir de bajo hasta gran voltaje de 200 microvoltios, son breves, duran pocos, 2 segundos, y como dice su nombre, su localización sobre todo es hacia las derivaciones temporales y generalmente son asincrónicos. Estos suelen aparecer a las 26 semanas, alcanzan su máxima expresión entre las 30 y 32 semanas, ¿sí? Y posteriormente a las 38 semanas van a ser sustituidos, ¿sí?, por los brotes de actividad pero alfa, y a las 34 semanas tiene que desaparecer. Otro marcador madurativo que llegamos a ver nosotros son las ondas agudas frontales transitorias, son estas, ¿sí? Son unas ondas que tienen una polaridad negativa, tienen una base, son de mayor de 200 milisegundos de duración, ¿sí? Y que generalmente son sincrónicas, simétricas, se presentan en las fases transicionales de sueño, que se acuerdan que ese sueño transicional lo vamos a presentar o se va a registrar ya en un recién nacido de 38 semanas en adelante, ¿no? Y puede estar, bueno, desde la 34, pero regularmente desde la 38 puede estar presente hasta la semana 44. Y no confundirlo con actividad anormal, ¿no?, epiléptica. También tenemos cercano a ella, ¿no?, la actividad delta bifrontal, que son ondas lentas de gran voltaje, lentas de 1.5 a 2 Hz, ¿sí? También van a estar en relación con las ondas agudas frontales transitorias y también se van a presentar en este sueño transicional en recién nacido de término. La otra, la reactividad. Nosotros pensamos que los recién nacidos no tienen reactividad, no, sí tienen reactividad, pero todo va a depender obviamente de la edad, ¿no? Entonces, los muy prematuritos no van a tener ninguna respuesta ni fisiológica ni cambios en la actividad cerebral que estamos registrando cuando aplicamos nosotros estímulos externos. Pero más o menos a la semana 33, 34 de gestación corregida, ya podemos nosotros ver cierta reactividad cuando aplicamos ciertos estímulos. Puede ser estímulo táctil, estímulo fótico, ¿sí? Y estos tipos de reactividad van a ser diferentes, ¿sí? El más característico que digo, la mayoría puede recordar, cuando hacemos una reacción del despertar, aplicamos un estímulo auditivo, es la presencia de ondas lentas de mayor voltaje. Entonces, en los pequeñitos una respuesta de reactividad sería ver ondas lentas de mayor voltaje cuando aplicamos un estímulo auditivo, o bien podemos nosotros aplicar el estímulo y hay atenuación de esa actividad de fondo, o puede haber discontinuidad transitoria de la actividad que se viene registrando, sobre todo en sueño quieto. Tenemos también reactividad de estímulos luminosos, ¿sí? En el estímulo fótico también vamos a ver esta reactividad y que va a estar caracterizada, ¿por qué? Porque va a estar dada por un mayor voltaje, acá está, ¿sí? Este es el estímulo luminoso, fótico, perdón. Y a diferencia de cuando vamos madurando, que acuérdense, conforme aumenta la frecuencia, aumenta del estímulo luminoso, aumenta la amplitud y aumenta la amplitud o aumenta la frecuencia del ritmo de base, lo que vemos nosotros es nada más aumento de amplitud, ¿sí?, hacia las regiones, derivaciones posteriores, pero este es de una latencia más lenta al estímulo, o sea, no va en relación así que lo quiere alcanzar, y también tiene fenómeno de on-off, o sea, acaba el estímulo y cesa, ¿no? Entonces, ya teniendo todos esos parámetros, nosotros, acuérdense, siempre que valoremos un electroencefalograma neonatal, yo les digo, pues saquen la tablita, ¿no? Se vale sacar el acordeón porque está canijo, ¿no? Entonces, ya entendieron los términos que vimos y en base a eso ya podemos nosotros saber a qué se refieren, a qué se va a referir la tablita, ¿no? Entonces, de la actividad basal, siempre tengo que tener en cuenta entonces mi edad concepcional o mi edad gestacional corregida, ¿no? La continuidad y la sincronía son dos parámetros que tengo que valorar y que tengo que valorarlos en los estadios bioconductuales de vigilia, sueño quieto, sueño activo y sueño quieto, ¿sí? Cada uno tiene sus características, ¿sí? Pero lo importante, digamos ahorita como lo vimos, ¿no?, es
el que sepan ustedes a qué se refiere discontinuidad, a qué se refiere la variabilidad del voltaje que pueda yo tener, a qué se refiere un trazo continuo, cuál es el sueño que más me predomina, ¿no? Cuáles son los elementos madurativos que espero yo encontrar para esa edad, ¿no? Entonces eso es lo que nos va guiando. La verdad, neonatos es todo un mundo, ¿verdad? Y hasta la exploración neurológica, ¿no? Entonces, todos sufrimos. Bueno, yo que soy neuróloga de adultos sufro con neonatos, ¿no? Entonces, a la semana 37, 44 semanas de gestación, aquí les muestro un trazo, está en un sueño activo, que vendría siendo, si el sueño activo quedamos que va a ser el equivalente al sueño, ¿qué? ¿REM o no REM? ¿Ya están durmiendo? Al REM, ¿no? Al REM, ¿no? Y entonces se va a caracterizar por un sueño, por una actividad de frecuencias teta, delta entremezcladas, puede haber un ritmo rápido sobreimpuesto y es de bajito voltaje. No hay diferencia con la vigilia. Aquí por eso es muy importante que nos ayudemos con el registro poligráfico, porque vamos a ver los movimientos oculares y las irregularidades en la frecuencia cardíaca y en la frecuencia respiratoria. Entonces, el sueño activo va a ir disminuyendo, ¿no? Y va a representar el 50%. Y acuérdense, nosotros regularmente, conforme vamos madurando, nosotros, bueno, yo sé que hay unos tal vez desde vigilia se desconecten, pero pasan a un sueño no REM, ¿no? No, aquí no. Aquí los pequeñitos, sí, siempre su sueño activo va a preceder al sueño quieto, o sea, su sueño lo que vendría siendo el REM al no REM, ¿no? Ya conforme maduramos se vuelve al revés volteado, ¿no? Como diríamos, ¿no? Y en el sueño quieto vamos a tener un trazo alterno, ¿sí? Que acuérdense que el trazo alterno va a tener periodos de menor voltaje, pero que van a ser de breve duración, acompañado de ondas agudas frontales transitorias, ¿sí? Y bueno, acabamos con neonatos, ya dijeron, ya, no voy a ver la interconsulta, ¿verdad? No es cierto. También en la etapa neonatal podemos ver puntas aisladas, ¿sí? Se describen sobre todo en regiones temporales. Para darlas como patológicas, sobre todo es que sean muy persistentes, que estén muy persistentes y frecuentes. Si los ven aislados, ¿no? Así como, y no tienen correlación con algún otro parámetro clínico o electrográfico para correlacionarlo con actividad epiléptica, ¿sí? Hay que tomarlo con cierta reserva, ¿no? Entonces ya de ahí acabó el niñito, ya lo dieron de alta, ya tiene un mes, ¿no? Entonces ahora nos vamos al registro del electroencefalograma de un mes a 3 meses. Entonces igual predomina el ritmo que teta, todavía delta, de bajito voltaje, ¿no? Las regiones centrales, fíjense que cuando vamos creciendo, al final vamos a acabar con un ritmo beta anterior y un alfa en regiones ¿qué? Posteriores, ¿no? Entonces, a pesar de que estamos chiquitos, también vemos esta distribución de la actividad hacia regiones centrales o anteriores un poquito más rápida que la que va a ser la que va a formar las de regiones posteriores. Como vemos aquí, en regiones centrales podemos tener frecuencias de 5 a 6 Hz, mientras que en las posteriores predominan todavía más delta y un poquito alcanzando la teta de 4 Hz, ¿no? A los 3 meses ya vamos a tener atenuación a la apertura y cierre ocular. Obviamente no nos cooperan los chamaquitos, ¿no? Entonces es apertura ocular que espontánea, ¿no? Y bueno, podemos ver también respuesta al estímulo fótico, pero sobre todo a bajas frecuencias, ¿sí? Y su sueño todavía lo vamos a ver como sueño activo, sueño quieto. Podemos ver ahorita, vamos a ver, hay unos esbozos, ¿sí? De lo que serían los usos de sueño. Posteriormente se van a ir agregando más grafoelementos como las ondas agudas del vértex, ¿no? Aquí, a grosso modo, de los 3 meses al primer año de edad, en vigilia, el ritmo que se va a integrar hacia regiones, el ritmo occipital o el ritmo dominante en regiones posteriores va a ir aumentando en frecuencia conforme vamos madurando, ¿no? Entonces, a los 3 meses, pues para hacernos más o menos facilitos, como 3 Hz, ¿no? De 4 a 6 meses, 5 Hz, ni uno ni otro, la mitad, ¿no? De 6 a 12 meses podemos ver oscilaciones de 5 a 8 Hz, ¿sí? Son escasos los que llegan a 8 Hz, pero regularmente a los 6 meses vemos frecuencias entre 6 y 7 Hz, ¿sí? Y tenemos respuesta a la apertura y cierre palpebral, ¿no? Espontáneo, obviamente. Y aquí, ¿qué más tenemos? ¿Qué otra cosa? El niñito va a estar con ojitos abiertos, puede cerrar sus ojitos y también vamos a ver que todavía como que no se integra un gradiente. Podemos ver una actividad lenta, pero no podemos ver así como un gradiente de amplitudes que sea de mayor voltaje así definido el ritmo de fondo de las regiones posteriores. Los usos del sueño,
que aquí están, son estos trenes de ondas, ¿sí? De frecuencias rápidas, de 12 a 14 Hz. Estos van a aparecer de los grafoelementos de sueño son los que van a aparecer de manera más temprana, ¿sí? También vamos a tener ondas agudas del vértex y complejos K que aparecen entre los 2 y los 5 meses, pero antes aparecen ¿quién? Los usos, ¿no? ¿Qué característica tienen los usos? Que son de mayor ¿qué? Duración, ¿no? Y de mayor ¿qué? Amplitud, entre más chiquitos sean. Conforme vamos madurando se nos va invirtiendo todo, ¿no? Son más breves y son de menor ¿qué? Amplitud y hasta la localización, ¿no? Entonces, también va a estar acompañado esta actividad de usos del sueño, que son propiamente un grafoelemento de la fase N2 de sueño, ¿sí? Dentro de un ritmo de fondo de frecuencias teta-delta, ¿sí? A diferencia de cuando nosotros nos empezamos a dormir, que disminuye el voltaje, ellos no, ellos vemos que tienen un teta-delta que está de mediano a gran voltaje, sobre todo predominando hacia las regiones posteriores, ¿no? Y son asincrónicos, ¿qué quiere decir? Que no aparecen al mismo tiempo y asimétricos que no son del mismo tamaño en ambos hemisferios. Pero ojo, ¿qué característica tiene? Esa simetría y esa asincronía se ve de manera alterna, ¿no? De repente lo veo en uno, de repente lo veo en otro más grande, ¿no? Si fuera persistente de manera continua durante todo el trazado, nos pudiese sugerir alguna anormalidad, ¿no? Entonces, es habitual que a esta edad sean asimétricos, asincrónicos, ¿sí? Generalmente podemos tener menores de 14 Hz, ¿sí? En niños que son más chiquitos, de 10 años para abajo, ¿sí? Y su localización tiende a ser más central y de 10 a 12 Hz también podemos ver que conforme va madurando se puede ir hacia regiones frontales. Prácticamente la literatura dice que a los 2 años ya deben de ser sincrónicos, ¿sí? Y todavía le dan chance como hasta los 3, ¿no? Así. Pero ya después de eso, verlos ya no es normal, ¿sí? La otra grafoelemento que va a aparecer desde la etapa de lactántito son las hipersincronías hipnagógicas y que esas tenemos que tener cuidado con no confundirlas con grafoelementos epilépticos. Se van a presentar sobre todo en la etapa de somnolencia y los primeros estadios de sueño, ¿no? Y se va a caracterizar porque son brotes de actividad de ondas lentas de mayor voltaje, ¿no? Generalmente continuas, tienen un inicio así como paroxístico o podemos ver que empiezan aquí con ondas agudas del vértex y luego ya se generalizan, ¿no? Y estos grafoelementos van a aparecer, generalmente entre más chicos duran un poquito más, tenemos que estar bajo el contexto de que está en sueño el pequeño, ¿sí? Y conforme vamos madurando va siendo de menor duración, ¿sí? A los 2 añitos, entre el año y 2 años, sigue igual el ritmo central de 5 a 8 Hz y acuérdense que va a aumentar el ritmo de las regiones posteriores, ¿no? Con un ritmo occipital de 6 a 8 Hz podemos ver ondas lentas transitorias, va a haber al cierre ocular, va a haber parpadeo y ya empezamos a ver cierta definición un poquito de una mayor amplitud, sobre todo del ritmo de fondo de las regiones posteriores, ¿no? Como enmascarándose el gradiente, ¿no? Ya entre los 2 y 5 añitos, ¿sí? Ya el ritmo propiamente de regiones posteriores a partir de los 3 años ya podemos ver un alfa de 8 Hz, pero si tiene 7 Hz todavía tiene derecho. La doctora Tanur, que es una doctora de las primeras electroencefalografistas de México, ¿no? Junto con la doctora Olmos, ¿no? Decía, a ver, mijita, cuando uno estaba viendo los estudios, a ver, ¿a qué tienen derecho los niños? Yo, pues, ¿a qué? ¿No? Pues a teta, ¿no? Entonces, dice que los grandes se queden medio fijados con eso es distinto, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay que ser muy cautelosos cuando vemos actividad teta, siempre correlacionarlo con la edad, ¿no? Entonces, aquí podemos tener a los 3 añitos un ritmo todavía entre 7, 8 Hz, ¿no? Pero va aumentando la amplitud de las regiones posteriores y a los 3 años ya se tiene que integrar lo que le llamamos el gradiente de amplitudes en sentido antero-posterior. Acuérdense que a mayor frecuencia, menor voltaje y siempre las regiones centrales o anteriores van a ir un poquito más rápido que las posteriores y entonces las occipitales empieza a distinguirse el gradiente, ¿no?
Entonces ya este es un niñito de 5 años, de 8 meses, ya vemos en vigilia, vean cómo se integra, ¿no? Bien su ritmo alfa, podemos tener aquí un ritmo todavía beta, con teta entremezclado en regiones frontales y no darlo todavía dentro de parámetros normales, ¿sí? Y aquí a los 6 años recuerden que pueden tener, el alfa es de mayor amplitud, puede alcanzar hasta 80 microvoltios, en algunos casos se han descrito que pueden aparecer como ondas agudas, ¿no? De 105 microvoltios y que no los debemos de confundir con grafoelementos epilépticos. Y en un bajo porcentaje de los adultos también puede persistir ese alfa hiperagudo, ¿no? Entonces todo lo tenemos que correlacionar, acuérdense, si no… Entonces, persisten las hipersincronías hipnagógicas de frecuencias de 5 a 6 Hz, generalmente son generalizadas, tienden a ser más breves y con mayor expresión o mayor amplitud de su morfología hacia las regiones centroparietales, ¿sí? O aparecer actividad monorrítmica continua, ¿sí? De 4 a 5 Hz. Ahora bien, las ondas agudas del vértex también van a tener a esta edad una mayor expresión en su amplitud. Tenemos que tener cuidado con que no se sobreinterpreten como grafoelementos epilépticos, ¿sí? Tienen un contorno muy agudo, como de punta, pueden aparecer aisladas o formando trenes, ¿sí? Y puede verse de manera aislada, asimétricas, cuando empieza en el sueño ligero, en los estadios tempranos de sueño. Pero ya una vez que están en una fase N2, ¿no? No tienen que persistir asimétricas. Entonces, aquí vemos unas ondas agudas del vértex, estamos en un montaje transverso donde vemos que hace estos trenes, ¿sí? Con una expresión mayor hacia las regiones centrales, se expresan un poquito de menor amplitud hacia las frontales y en la parietal nada más la alcanzamos a ver aquí en peseta menos definida, ¿no? Pero aquí tenemos estas onditas agudas del vértex, ¿no? Aquí están. Y los complejos K también los vamos a ver que se van a presentar, ¿sí? Acuérdense, complejos K es onda aguda del vértex más uso del sueño, ¿no? Y el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Porque podemos ver, por ejemplo, aquí se ve la onda aguda, el usito, ¿no? Luego otra vez la onda aguda, el usito, y hay otros donde vemos primero el uso, luego la onda aguda, ¿sí? También otro grafoelemento que debemos de ver en sueño son las ondas o las ondas de cono. Y esto hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque no las debemos de interpretar como algo disfuncional, ¿no? ¿Qué tenemos? Esto se va a ver en sueño y característicamente, vean, son actividad lenta, delta, occipital, ¿sí? Que tiene un contorno pues relativamente un poquito agudo, pero no tanto, están un poquito como chatas. Pueden ser monofásicas o bifásicas, ¿sí? Y pueden ser simétricas o asimétricas. Y esto ser un grafoelemento normal. Lo podemos ver entre el primero y segundo año de vida, y persistir hasta los 5 años, ¿no? Y no darlo como algo anormal en el sueño de los niños, ¿sí? Aquí vemos otro ejemplo, vean cómo se ve. Y también persisten las hipersincronías hipnagógicas de 4 a 5 Hz, la previa de 4 a 6, este es de 4 a 5, este es un montaje longitudinal. Y aquí yo tengo FZ, CZ, CZ, PZ, que son los que están en línea media. Aquí yo veo una onda aguda del vértex y luego vemos aquí la expresión de esta hipersincronía hipnagógica. De los 6 a los 16 años, pues ya el ritmo va cambiando, ya se va pareciendo más, ya respiramos ya más a un electroencefalograma de adulto, ¿no? Que es muy cuadradito, digamos, las frecuencias, sin considerar las variantes, ¿eh? Pero bueno. Entonces, ¿qué tenemos? En regiones anteriores va a integrar mejor actividad, lo que sería beta, sobre todo si ya tiene más de 10 añitos, ¿no? Y en regiones posteriores va a predominar lo que es el ritmo alfa. Puede haber una escasa teta, por ejemplo aquí, vean que se entremezcla, y persiste el mayor voltaje, ¿sí? También pueden verse en esta edad de los 6 a 12 todavía hipersincronías hipnagógicas aisladas, después de los 12 años ya es patológico verlas, ya no podemos darle peso que sea una hipersincronía hipnagógica, ¿no? O puede haber trenes de actividad rítmica temporal, ¿sí? Como se ve acá. Y no dar esto como un grafoelemento anormal o actividad epileptiforme temporal, que se puede ver simétrica o asimétrica también, ¿no? También durante la somnolencia en la infancia podemos ver que se exacerba el ritmo beta,
¿sí? Sobre todo hacia las regiones anteriores. Generalmente en la somnolencia que podemos ver, que se enlentece, bueno, a un rango teta, ¿no? Se pierde el gradiente, pero podemos ver pequeños donde las regiones frontales, la actividad beta se exacerba en amplitud y forma usos, y hay que tener cuidado porque esto no sobrediagnosticarlo como si fuera una actividad epiléptica, ¿no? Aquí, cuando alcanza de los 6 a los 16 años, ya son maduros los usos del sueño, ¿no? Entonces ya tienen características ya propiamente de un electro ya de un adulto, ¿no? Porque son de breve duración y de una distribución más hacia regiones frontales, ¿sí? También las ondas agudas del vértex, que las vemos aquí, se vuelven de menor amplitud, y los complejos K también aparecen de menor amplitud y en menor frecuencia, ya no tanto en trenes, sino aparecen más aislados, ¿no? También durante la transición a la somnolencia, que tenemos que tener cuidado al interpretar, es no darlo como disfuncional. Podemos tener trenes de actividad lenta rítmica teta en las regiones frontales en esta fase de transición, entonces no debemos darlos como anormales, ¿sí? También pueden presentar delta-like, que quiere decir que es actividad delta con un ritmo alfa sobreimpuesto en esta fase de transición en los adolescentes, ¿sí? O puede haber un enlentecimiento en las regiones temporales posteriores en esta actividad. Y bueno, ya esto es lo que cuando vemos un electroencefalograma dices, ay, ese sí ya lo interpreto, está facilito, ¿verdad? Lo veo y ya me quedó claro, ¿verdad? Ese ya… Cuando uno tiene mucho que leer, dice, ¿por qué no salen muchos así, no? Pero bueno, ese sería el electroencefalograma en un mayor de 18 años. Conforme vamos madurando, vamos viendo que también se va disminuyendo el voltaje de nuestra actividad cerebral, ¿no? Que también puede estar afectada por otras condiciones, ¿no? Y finalmente, ¿qué pasa? En un adulto mayor, lo que observamos es que persiste, digamos, su ritmo beta en regiones anteriores, pero su alfa tiende a ser ¿de qué? De menor ¿qué? Amplitud, ¿no? De menor amplitud, sigue siendo conservando la reactividad, ¿no? Se ve, aunque está de bajito voltaje, está con una sensibilidad de 7, calcularíamos como unos 15, 14, ¿no? Integra su gradiente, ¿no? En sentido antero-posterior. Y generalmente ya en adultos más grandecitos lo que vemos es que hay un ritmo alfa, digamos, que se enlentece un poquito. Puede ser que veamos frecuencias de 7 Hz que oscilen entre 7 a 8 Hz, ¿no? Pero no hay algún otro cambio así significativo, ¿no? Salvo la salvedad de que se nos va disminuyendo conforme vamos madurando el sueño, lo que sería el REM, ¿no? Y finalmente cuando… a pesar de que dormimos menos, ¿no? El que va a predominar siempre va a ser el sueño no REM, ¿no? En duración, ¿no? Entonces, creo que con eso terminamos rápidamente, ¿no? Gracias, si tienen dudas, ahí está.